Buenas tardes. Bueno, la democracia es el sistema social o la organización en la cual nos basamos hoy en día, que nos rige hoy en día en la mayoría de los países, y esta está fundamentada principalmente en una constitución. La mayoría de las constituciones también en todos los países se rigen o se fundamentan en tres ideas básicas que también hacen parte de los derechos humanos, que son la libertad, la justicia y la igualdad. Entonces, hay muchas maneras que existe ejercer la democracia, o sea, diferentes diseños políticos en cada país. Por ejemplo, hay países que eligen un primer ministro, otros un presidente, la Cámara del Senado, congresistas, diputados, bueno, hay diferentes diseños políticos y al mismo tiempo la democracia también es muy versátil, se puede adaptar a muchas ideas o muchas maneras de pensar. Por ejemplo, hay socialdemocracia o democracia liberal. Entonces, pues de acuerdo a la historia de cada país o como haya adaptado el sistema democrático, es como está organizado, como elige a sus dirigentes y cómo está hecho su diseño político. Bueno, la democracia se ha visto cuestionada varias veces. La principal manera de hacerlo es diciendo que como la mayoría es la que elige una idea, una minoría quedaría excluida. Sin embargo, la Constitución o la mayoría de las constituciones, ya que están fundamentadas en los tres pilares básicos, el de la igualdad es el que ayuda a que la democracia realmente funcione. ¿Por qué? Porque una minoría no podría quedar excluida, porque para que funcione realmente la sociedad se necesita que todos seamos iguales ante el Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas no deben ser igual a mí para que todo esté bien, sino que deben ser igual ante el Estado, ante los deberes y los derechos para que todos funcionemos bien. Cuando se respeta el derecho a la igualdad, las minorías también son respetadas y de esta manera puede funcionar mejor la democracia. Otra manera de cuestionar la democracia es a través de las élites, porque las élites pueden tener algún poder o una influencia o vínculos familiares o no sé, un poder empresarial que pueda influir dentro de las decisiones que debe tomar cada individuo al participar en un proceso democrático por conveniencia. Entonces, esto debe ser como mermado a través de la libertad. Cuando las personas sienten que realmente tienen el derecho o pueden ejercer la libertad dentro de un proceso democrático, esto puede ser mejorado. Otra de las maneras de cuestionar la democracia es a través de la democracia competitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando son dos partidos políticos los que están proponiendo las ideas, estos partidos políticos tienden a volver un poco bipolar el asunto, porque lo que hacen es empezar a convencer al otro o hacer que el otro se rinda o hacer que su idea sea mucho mejor, y esta competencia entre los dos partidos políticos hace que solo existan dos opciones únicas o que las personas como que no encuentren realmente que alguna de las dos ideas puede ayudarlos, sino que solo parte de alguna o parte de la otra. Y esto genera debates eternos que lo que hacen es como dilatar el proceso democrático. Esto se puede mejorar si existe realmente la justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que las propuestas políticas deben ser claras, sustentadas y justas para los demás. Otra manera en que se cuestiona la democracia es a través de el abstencionismo. Y esta es un poco más difícil de atacar. ¿Por qué? Porque las personas no sienten que exista como un deber o un fin real que tenga algo positivo del participar en un proceso democrático. Sin embargo, hay otro sistema en el cual todos participamos, que es a través del pago de los impuestos. Entonces, de acuerdo a la organización de cada país o de la manera como funciona económicamente, se pagan este tipo de tributos. Esto se hace como persona natural o se hace como una empresa. Las empresas también lo hacen o lo hacen las multinacionales, porque por ejemplo a veces cuando se llena el mercado de un producto de una empresa multinacional, el Estado debe poner como una especie de control y le pone un impuesto a estos productos, o las empresas nacionales que produzcan deben también pagar cierto impuesto, o las personas de acuerdo a su salario pagan ciertos impuestos, o la persona que tiene un salario muy bajo igual paga impuestos cuando consume ciertos productos. Entonces, de esta manera el país es como consigue los recursos suficientes económicos para funcionar. Entonces, como hay diferentes maneras de organizarlo, hay países en que todos pagan impuestos muy altos o donde no,
algunas empresas sí, otras empresas no. El país tiene diferentes maneras de hacer que su economía funcione, pero para que un país sea poderoso realmente, y eso se sabe que se consigue a través de una economía estable, se logra porque la función de sus ciudadanos no solamente es aportar impuestos, sino también se hace a través de su labor. Esto, el trabajo que hace cada persona en su país, hace que el país tenga un desarrollo tanto intelectual como funcional que mejora muchísimo su capacidad en muchas áreas y lo vuelve un país poderoso o una gran potencia. Para que cada país sea poderoso se necesita que este país tenga tres cosas: atributos, estrategia e influencia. Otras tres cosas. Entonces los atributos son lo tangible, o sea, es decir, su geografía, lo que se puede explotar dentro de su territorio, los habitantes que hacen parte de su territorio y también lo que hace o lo que fabrica sus empresas. Todos estos son elementos tangibles. La estrategia es en lo que también participa el humano, hace parte de su democracia, o sea, es decir, qué pensamiento, qué idea está escogiendo en el momento en el que elige para que funcione su país, para que este país se guíe por esa idea, para que logre un objetivo. Y la influencia se consigue a través de estas dos cosas cuando son coherentes, cuando estas dos cosas juegan a su favor, en las cuales participa directamente el ciudadano. Y esta influencia es la que puede ejercer con otros países a nivel internacional. Ahora, como lo he dicho anteriormente, los ciudadanos son muy importantes para que un país sea poderoso, porque ellos son los que hacen que su mano de obra, por ejemplo, sea muy calificada o que logre tener como una influencia importante, nuevas investigaciones, nuevo conocimiento, o los que hacen que sea explotado o que las empresas hagan productos que sean necesarios o que se vendan muy bien, o los que eligen las mismas estrategias en el momento de las elecciones. Entonces, los ciudadanos juegan un papel muy importante para obtener el PIB o el Producto Interno Bruto de un país, que es lo que lo vuelve muy poderoso. Cuando un país es muy poderoso, casi siempre utiliza esta influencia o este poder que obtiene para incidir en otros países que pueden tener una democracia emergente o que no está tan bien constituida, para que este país adopte sus ideas nuevas y pueda obtener un beneficio de este país que tiene una democracia emergente, o pueda hacer negociaciones o se adapte a su sistema para que funcionen como un engranaje, por decirlo de alguna manera. Ahora, ¿por qué es importante saber esto? Porque después de la Segunda Guerra Mundial se organizó algo que se llama la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Se creó para que las personas, o para defender los derechos humanos, para que las personas en todo el mundo tuvieran una muy buena calidad de vida. Pero ¿qué sucede con la ONU y cómo participa ella en las guerras? La ONU, como todo organismo, necesita dinero para funcionar. Este dinero lo consigue a través del aporte que hacen sus miembros. A veces cuando alguno de ellos se atrasa en el pago o no lo hace, su voto no es contado, no tiene derecho a votar. Hay algunos países que pagan más que otros, que hacen aportes voluntarios. Los países poderosos son los que lo hacen, por ejemplo Estados Unidos y el Reino Unido. Se cree que esto puede incidir en las decisiones que toma este organismo. ¿Por qué? Porque también existe otra cosa controvertida, y es que hay 5 miembros permanentes en este lugar o en esta organización. Y estos 5, que son Rusia, Estados Unidos, China, el Reino Unido y Francia, tienen algo que se llama el poder del veto. El poder del veto funciona cuando alguna propuesta o algo que se debe discutir dentro de la ONU no les conviene a ellos o no es de su beneficio. Ellos pueden vetar esta propuesta o hacer que no se apruebe simplemente porque son los 5 miembros permanentes y tienen este derecho. El poder del veto ha sido muy controvertido, pues obviamente pueden frenar cualquier tipo de iniciativa de cualquier país que sea mucho más pequeño. Entonces, esto incide dentro de las guerras porque al ser la ONU como el organismo internacional más importante que tenemos los humanos, la que toma las decisiones, puede volver legítimo el motivo o el método por el cual dos países entran en un conflicto.
Por ejemplo, se ha visto que en Norcorea hay armas nucleares, pero lo que no se ve mucho es el problema democrático que vive Corea del Sur, donde su presidenta fue encontrada o ha tenido problemas de corrupción. Ahora, estos 5 grandes de la ONU también tienen poder nuclear. ¿Qué sucede? Pues que este poder es muy persuasivo. Entonces, no solamente tienen una influencia política, sino también una influencia militar. ¿Qué pasa con esto? Que cuando dentro de este país se crea una nueva ideología económica, esta ideología debe ser adaptada por otros países, así su sistema sea diferente, para que puedan engranarse o poder hacer negociaciones en que funcionen o beneficien a alguno de ellos, sobre todo el más poderoso, lo que le da más poder. Entonces, cuando algunas democracias son emergentes o están emergiendo o son nuevas, por decirlo de alguna manera, que aún no están como consolidadas totalmente, son muy influenciables. Y hace que también no se siente estabilidad económica del país porque depende de lo que se decida internacionalmente y afecta su propia democracia. Y aquí es cuando comienza o se ve una gran empuje también para que suceda una guerra. Hemos visto un boom de los presidentes en Europa y en Estados Unidos que están manejando una línea muy económica, liberal, impresionante. Y esto aporta o fomenta un poco eh, que los países que no tienen una democracia tan sólida o que están emergiendo hasta ahora se sientan un poco vulnerados porque no se permite que su proceso sea autónomo. Y esto tampoco ayuda a la paz dentro del planeta, también fomenta las ideas radicales. Pero ¿cómo se logra que un país sea menos influenciable o vulnerable a las decisiones o los intereses exteriores o del extranjero? Bueno, a través de la calidad de la democracia. Y esto se consigue cuando los ciudadanos cuestionan las ideas que son propuestas por los dirigentes, cuando ven o logran planear un futuro lejano y no tan próximo, no tan inmediato para tomar sus decisiones, las hacen a través de la libertad, la igualdad y la justicia, y siendo incluyentes con todos y al mismo tiempo autocontrolándose. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo me controlo a mí mismo, cuando yo entiendo que a través de lo que yo hago, de la función que yo realizo dentro de una sociedad, aporto a mi país y que si yo lo hago de buena manera o hago lo mejor de mí, estoy aportando a que esto funcione realmente para todos, logro que mi país sea más fuerte. Y también le quito problemas a toda la parte judicial o toda la parte legislativa, pues estos conflictos no existirían. Cuando yo eh, respeto a los demás, también estoy ayudando a que se alivie un poco la carga que tiene un país de solucionar conflictos internos. Buenas noches. Me aprendes por la tarde. Buenas tardes.